Buenos días. Ahora vamos a exponer o hablar acerca del análisis dinámico espectral de la edificación que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Eh, para empezar, hay que traer otra vez datos desde el inicio, que es la elevación típica de la edificación y la planta típica de la edificación. Como se puede observar, aquí están las dimensiones, tanto en altura como en planta, todo en dirección X y en dirección en Y. ¿Y en qué consiste el trabajo de ahora? Pues consiste en modelar el análisis dinámico modal espectral para la edificación, este, y verificar que se cumplan las distorsiones, hallar los periodos de acuerdo a los distintos modos o formas de vibración, y todo esto se va a realizar con ayuda del programa SAP 2000. Para empezar hay que hablar de los modos o formas de vibración libre, va a estar en función del número de pisos. El número mínimo de modos va a ser 3 si el número de pisos es 5. Por lo tanto, el número de periodos en segundos va a ser menor a 0.5. Y bueno, así van a ir relacionándose estos parámetros en base al número de pisos, número mínimo de modos y el periodo, el primer periodo. Y este número mínimo de modos será de 90% de la masa participativa. Además que el amortiguamiento va a ser considerado como 0.05. Primero se va a calcular la masa torsional, perdón, la masa traslacional en las direcciones X y Y, bueno, que va a ser la misma en este caso, y la masa rotacional. La masa traslacional va a ser calculada como por cada piso, por cada nivel, en base a su peso sísmico de ese nivel entre la gravedad. Y la masa rotacional va a ser calculada con el valor de la masa traslacional, eh, considerando la longitud en X, la longitud en Y al cuadrado, pero estas longitudes va a ser aumentándole a las dimensiones vistas anteriormente, que son de los ejes, aumentándole el valor de las columnas extremas. Bueno, y esto dividido entre dos. Por otro lado, se va a calcular el factor de escala, que va a ser nada más el parámetro de Z, U, S y la gravedad sobre el coeficiente o el valor de reducción. El factor de zona, el factor de uso y el factor de suelo, como ya se explicó en la parte de análisis estático. Por otro lado, se va a considerar también la excentricidad en X, la excentricidad en Y, que es el 5% de la longitud en X y el 5% de la longitud en Y respectivamente. Y bueno, la distorsión va a ser calculada con la diferencia de los desplazamientos entre la altura y el nivel. Esto va a ser calculado por cada distorsión, tal como se hizo en el análisis estático. Y bueno, y si es necesario, bueno, la norma nos dice que eh, el valor de la cortante dinámica en la base, es decir, este va a ser obtenido mediante la sumatoria de los diagramas de cortante en los elementos de corte en el primer nivel, tanto para la dirección X como para la dirección Y. Entonces, ese valor nos dice la norma que debe ser sí o sí mayor al 80%, mayor o igual al 80% de la cortante estática basal. Y si no se cumple, se debe aplicar un factor de incremento a a las fuerzas internas y a la cortante, a excepción de los desplazamientos, como dice esta relación. Y por lo tanto, se va a aplicar esta fórmula en caso de requerirse. Punto 8 por la cortante estática basal entre la cortante basal dinámica. Por otro lado, como se ha corregido el dimensionamiento de la estructura, se van a tener nuevos pesos sísmicos, porque se han aumentado las longitudes, bueno, las dimensiones de las columnas y las vigas. Por lo que así ha variado, ¿no? El piso 5 ahora tiene un peso sísmico de 205.05 toneladas. Del 4 al 2 tiene un peso sísmico de 211.49 toneladas y del piso 1 tiene un peso de 220.71, dando un total de 1061.23 toneladas. Y por lo tanto se debe calcular un nuevo cortante basal estático, que va a ser el factor de zona, el factor de uso, de suelo, el coeficiente, bueno, el factor de amplificación, el coeficiente de reducción, por el peso nuevo que hemos obtenido. Y se tiene que, finalmente, que la cortante basal es 119.27 toneladas. Eh, por último, en esta introducción, el espectro que se va a considerar para un suelo rígido va a estar dado por la siguiente relación, donde
el valor de C, el factor de amplificación, va a estar en función del periodo. Se ha asignado valores de periodo y se ha calculado el factor C. Bueno, el coeficiente, es decir, el factor C de amplificación para este número de periodos. Y es así que se ha obtenido de un espectro de sismo para suelo rígido, que es el siguiente. Y es el que se va a aplicar, o bueno, se va a considerar en el programa cuando se modele y se va a aplicar para obtener así las distorsiones, desplazamientos y fuerzas requeridas. A continuación, procedemos a calcular la masa torsional, masa rotacional, el factor de escala y excentricidades. Se aplican las fórmulas descritas en el apartado anterior para determinar las masas traslacionales y torsionales por piso. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Las masas traslacionales serán aplicadas al centro de masa de cada nivel, tanto en el sentido X como en Y, y la masa torsional calculada en el sentido Z, ya que va a girar en ese eje. El cálculo del factor de escala, que será aplicado a nuestro espectro, utilizando las fórmulas de la introducción, nos da 0.5518 y el cálculo de la excentricidad accidental solo será el 5% de cada longitud. Por lo tanto, obtenemos los periodos de vibración en cada modo de la edificación. Como sabemos, para calcular el número mínimo de modos que se debe usar, debe pasar el 90% en sus dos sentidos. En este caso, según lo que nos dio el programa, el mínimo número de modos que necesitábamos era 4 y el máximo, como sabemos, es 12. Entonces los mostramos a continuación. Y una vez aplicado el espectro a nuestro modelo en SAP, ya podemos tener nuestro análisis modal espectral. Entonces, se va a calcular el desplazamiento de todos los nodos de la planta, que tenemos aquí a continuación. Como tenemos el desplazamiento de cada punto de la planta, se puede asimismo realizar un cálculo de las distorsiones de entrepiso, tanto en la dirección X como en Y, desde este análisis dinámico modal espectral. Y como podemos observar, al ser la distorsión de entrepiso el promedio, en todos los casos, o bueno, en todos los niveles, nos está cumpliendo el límite mínimo de 0.007, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Bueno, como se puede observar en esta última tabla, las fuerzas dinámicas son en su mayoría menores a las estáticas. ¿Esto por qué? Porque no se tuvo que amplificar valores, ya que la fuerza, o bueno, la cortante estática determinada, tanto en el sentido X como en Y, ya eran mayores al 80% de la cortante estática. Por lo tanto, no se tuvieron que amplificar y esos fueron nuestros resultados finales. Aquí tenemos la comparación de las cortantes basales, observando que las dinámicas son mayores al 80% de las estáticas. Bien, también podemos hacer una comparación de los periodos o del valor de los periodos obtenidos eh, en todo el proceso de este ciclo. Hemos podido hallar periodos con el método aproximado, con la norma de 0,30, la fórmula alterna y, bueno, con el último que ha sido el análisis dinámico. Como podemos ver, el método aproximado es el que más se aleja, por ser exactamente eso, ¿no? Un método aproximado. La 0,30 nos da valores iguales para tanto la dirección X y Y, cosa que no debería ser así, pero bueno, es lo que nosotros tomamos. La fórmula alterna, que fue modelada con ayuda del programa SAP 2000 también. Y por último, el análisis dinámico, también obtenida por el programa SAP 2000. Y vemos que los periodos no se alejan tanto en este último, ya que tanto en X como en Y no varía tanto nuestra edificación, ¿no? Las columnas, bueno, las dimensiones de nuestros elementos son casi similares. También podemos comparar las distorsiones halladas tanto en el análisis estático como en el dinámico,
para las direcciones X y Y. Y podemos ver que en el estático obtenemos valores de las distorsiones más grandes, ¿verdad? Esto es porque las fuerzas que se usan en el análisis estático son más conservadoras. Y bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué se realiza esto? Por qué se toma así? Para realmente asegurar una buena aplicación de nuestra estructura, ¿no? Un buen comportamiento. Listo. En esta tabla tenemos una comparación de fuerzas internas en la edificación. Como podemos ver en la mayoría de los valores, el estático supera al dinámico, como ya lo mencionamos anteriormente. Muy bien, entonces con los valores que hemos mostrado anteriormente en las tablas, podemos concluir que las distorsiones halladas tanto en X como en Y, bueno, de estos valores que obtuvimos, se extrajo los valores máximos para hacer una pequeña comparación, una pequeña y rápida comparación, ya que, como se mencionó anteriormente, el valor límite que nos da la norma es de 0.07, 0.007, disculpa. Y ambos valores máximos que se presentan en el primer nivel en ambas direcciones no superan este valor. Así que en este punto cumplimos con la norma. Un parámetro que ya se mencionó también anteriormente es el 80%, bueno, es que la cortante basal dinámica tiene que ser mayor al 80% de la cortante basal estática. Como lo hemos visto también en anteriores tablas, sí, comprobamos que lo supera. Y para ser más específicos, la cortante dinámica en la dirección X supera en un 90.85, bueno, es el 90.85% de la cortante estática. Superamos el 80. Y en el caso de la dirección en Y, es de 104.43 toneladas fuerza. También lo superamos el 80%, en este caso es un 87.55%. También cumplimos en este aspecto. Muy bien, los valores que se obtuvieron en este trabajo fue con ayuda del SAT 2000. Este nos proporciona valores más exactos y confiables, sí, pero es siempre necesario, ¿no? Hacer estas comparaciones que hemos realizado para saber lo que estamos haciendo y para saber lo que tenemos y no confiar realmente en el programa porque sí. Al comparar los gráficos de distorsión, como hemos visto, las fuerzas, bueno, las distorsiones estáticas son mayores que las distorsiones dinámicas. Ya se especificó que esto es por la aplicación de las fuerzas estáticas, ¿no? Que son más conservadoras para realmente tener una edificación confiable que va a soportar un sismo. Eh, Pese a ser algo repetitivo, ya conocido también por nosotros, al hacer un análisis dinámico, es necesario también hacer un análisis estático de la edificación. Tienen que cumplir ambos análisis para poder cerciorarnos de que realmente va a tener un buen comportamiento o va a ser adecuada la edificación.